Aviso importante. Esta es la tercera y última parte de la serie de capítulos. Amor a distancia. Puedes seguir viendo este video o también puedes acceder a nuestra playlist de Amor a distancia donde podrás ver los 3 capítulos directamente. Gracias. Tiempo y Letras presenta Villanos. Segunda temporada. Que lo disfruten. Amor a distancia. Parte 3. El diario de Vanessa. Algo acerca de mí. Hoy fue mi primer día en la empresa. No puedo negar que siento una mezcla de curiosidad y miedo. Todo es nuevo, los pasillos, las oficinas, los rostros que todavía no sé si son amables o indiferentes. Cada paso que doy me recuerda que estoy intentando encontrar mi lugar, que nada es seguro, y que cualquier error podría marcarme. Mis compañeros fueron atentos, me mostraron los escritorios, me explicaron los procedimientos. Incluso mi jefe me saludó y me preguntó cómo me sentía adaptándome. Fue amable, aunque en el fondo no sé si lo decía de verdad o si solo era protocolo. Entre los nuevos rostros conocí a Susana. Ella sonríe con facilidad y tiene algo en la mirada que me hace pensar que es sincera. Me explicó cómo funcionan algunas cosas, me dio consejos sobre las políticas internas y compartió pequeñas historias de su tiempo en la empresa. Hay algo en ella que me transmite confianza. Aunque no quiero precipitarme, puede que sea solo cortesía, pero siento que podría formar una amistad, si todo sale bien. Con Alejandro las cosas son más complejas. Desde hace días siento que está distante. No es grosero, pero sí frío, intolerante en algunos momentos. Trato de justificármelo. Quizá está nervioso por mi nuevo trabajo, preocupado de que me distraiga de él. Sé que suena lógico, pero una parte de mí no puede dejar de sentir ese vacío, esa sensación de que algo no encaja. Al final del día, mientras organizo mis cosas para irme, me doy cuenta de que este lugar, aunque extraño y lleno de incertidumbre, es mi nueva realidad. Me pregunto cómo voy a adaptarme, cómo voy a mantener mis relaciones, y si podré conservar mi equilibrio sin perderme en el camino. ¿Seré yo la del problema? Han pasado unos meses desde que empecé en la empresa y siento que debo escribir de nuevo. No lo hice antes porque sentía que mis pensamientos eran confusos, contradictorios, y preferí guardarlos. Pero hoy la necesidad de plasmar lo que siento es más fuerte que mi miedo a enfrentarme a mis propios sentimientos. Recientemente me dieron un ascenso. A simple vista, algo que cualquiera celebraría, un reconocimiento a mi esfuerzo y dedicación. Sin embargo, no siento alegría completa. Me invade una sensación de vacío, de desmotivación, como si nada de esto me perteneciera realmente. Siempre he tenido este defecto. Comienzo con entusiasmo y energía, y luego, casi sin darme cuenta, me saboteo. Me siento atrapada en la oficina, encerrada entre paredes que parecen achicarme, limitada por la rutina y el deseo de conocer otros lugares, de vivir experiencias distintas. Y entonces me pregunto, ¿es solo mi percepción o algo fuera me está afectando? Siento que Susana se ha alejado. Sus gestos, su tono de voz, la forma en que me mira, todo me hace sentir que hay cierto enojo hacia mí, aunque no sé por qué. Alejandro también ha cambiado. Su frialdad y agresividad sutil se hacen más constantes. A veces siento que ya no encajo en nuestro trío. Él, Susana y yo. La química que parece existir entre ellos me hace sentir desplazada, como si yo no tuviera espacio en ese mundo. Aún así, trato de recomponerme. Me digo a mí misma que quizás todo esto son solo ideas mías, miedos infundados. Mejor me concentro en mi trabajo, aunque últimamente he cometido errores que no habría imaginado, y que me han traído regaños de mi jefe. Es un recordatorio de que debo mantenerme firme, aunque mi mundo interno sea un torbellino. Cada día intento recordar que mi trabajo es mío, que puedo ser fuerte, que puedo encontrar mi lugar. Pero la duda y la incertidumbre persisten, como una sombra que me sigue a todas partes, recordándome que aún no tengo control sobre nada de lo que siento o lo que sucede a mi alrededor. La curiosidad a distancia. Las cosas no han mejorado. Alejandro terminó conmigo. No hubo una gran discusión, solo un silencio pesado,
Palabras que quedaron en el aire y miradas que ya no me veían. Susana sigue distante, cortante, como si yo fuera un obstáculo invisible en su vida. A veces siento que hay alguien más ahí, pero no sé quién, y ella no dice nada. Me duele, me confunde, y me hace cuestionar cada gesto, cada palabra que compartimos. El trabajo tampoco mejora. Mi equipo parece un muro que me empuja hacia atrás en cada oportunidad. Chismes que no entendí, errores que no cometí y que se me atribuyen. Todo me hace quedar mal parada y me hace sentir atrapada, impotente. Pero algo inesperado ocurre. Conozco a alguien en línea. Su nombre es Carlos. Al principio solo intercambiamos palabras superficiales. Yo mantenía cierta distancia, no quería involucrarme demasiado, porque nada en mi vida ha sido estable últimamente. Sin embargo, él tiene algo que me intriga. Sus palabras parecen sinceras. Su manera de compartir detalles de su vida me hace sentir que hay alguien que realmente escucha. Con el tiempo, Carlos se abre más. Habla de su familia, de sus amigos, de momentos que lo marcaron. Me sorprende su vulnerabilidad y me hace pensar que, quizá, aún hay personas capaces de conectar más allá de la distancia. Poco a poco, empiezo a confiar en él. Esa confianza crece hasta que, casi sin darme cuenta, acepto iniciar una relación a distancia. Hay algo en la idea de conocerlo físicamente algún día que me ilusiona. Carlos promete que vendrá a mi país para verme. Esa promesa se convierte en un faro de esperanza en medio de mi caos, un sueño tangible que me hace sentir que tal vez puedo recuperar algo de control en mi vida. A pesar de todo lo que me rodea, Alejandro lejos, Susana distante, el trabajo en ruinas, siento una pequeña chispa de emoción. Algo que me recuerda que aún puedo decidir, aún puedo elegir mis pasos, aún puedo buscar mi propio camino. Esta relación a distancia con Carlos, aunque incierta, me ofrece un respiro, un espacio donde puedo ser escuchada, comprendida y tal vez valorada. El colapso. No sé cómo empezó todo a desmoronarse tan rápido, pero lo hizo. Mi mundo, que ya estaba tambaleante, cayó en picada. La presión del trabajo y la mala relación con mi equipo finalmente llegaron a un punto crítico. Me despidieron. Cada error que cometía, cada palabra mal interpretada, cada pequeño tropiezo se acumulaba y parecía que todos estaban esperando que yo cayera. Y así fue. Carlos, que antes era mi escape, comenzó a transformarse en otra fuente de ansiedad. Sus celos, sus reapariciones y desapariciones, sus castigos disfrazados de silencios estratégicos. Todo me hacía sentir que estaba atrapada en un juego que yo no había elegido pero que él controlaba completamente. Su manera de aparecer y desaparecer era como si jugara con mis emociones. Un premio, luego un castigo, un respiro, luego asfixia. Me consumía, y yo no podía evitarlo. Busqué consuelo en Susana. Pensé que, después de todo, ella era mi amiga, alguien en quien podía confiar. Fui a su casa, destrozada, con el corazón y la cabeza llenos de pensamientos que me hacían sentir pequeña y rota. Me quebré frente a ella, esperando apoyo, comprensión, un hombro donde llorar. Pero lo que sentí fue un consuelo vacío. Sus palabras eran amables, pero su mirada me decía poco. No podía encontrar refugio allí. Esa noche decidí escribirle a Carlos, esta vez no solo un mensaje cualquiera, sino algo definitivo, un correo que pretendía ser una despedida. No quería desaparecer, pero sentía que necesitaba marcar un límite, tomar control de lo que quedaba de mí. Mientras escribía, sentí cada palabra como un peso que liberaba algo dentro de mí, y al mismo tiempo, como si dejara un pedazo de mi alma en sus manos. Y aunque escribí esas líneas con la intención de cerrar un capítulo, sabía que todavía había un camino por recorrer. Un camino para reconstruirme, para enfrentar la verdad sobre lo que había pasado, sobre lo que había sido manipulación y traición, y sobre todo, para decidir finalmente cómo terminaría esta historia a mi manera. Reconstruirme y descubrir la verdad. Después de semanas de aislamiento, de alejarme de todo lo que me lastimaba, sentí que algo empezaba a cambiar. Me di cuenta de que no podía seguir dejando que otros definieran mi vida. Había tocado fondo, sí, pero también había encontrado fuerzas que no sabía que existían. Conocí a una psicóloga que me ayudó a enfrentar mis traumas, a comprender que muchas de mis inseguridades venían de mi historia,
de patrones que había repetido inconscientemente. Me integró a un grupo de apoyo donde compartíamos experiencias y estrategias para reconstruirnos emocionalmente. Allí conocí a alguien que había estado en la cárcel por delitos cibernéticos, un hacker muy habilidoso, aunque ahora estaba allí para rehabilitarse emocionalmente. Con su ayuda, logré intervenir ciertos datos de Carlos y Susana. Descubrí la verdad completa. Carlos manipulaba emocionalmente a otras mujeres por diversión, y Susana había conspirado para alejarme de Alejandro y hacerme quedar mal en mi trabajo. Vi cómo Susana y Alejandro habían terminado juntos, y cómo los errores que provocó Susana me habían costado el puesto. Más aún, descubrí que muchas de las conversaciones con Carlos, esas que yo creía sinceras, fueron cuidadosamente manipuladas por Susana para que yo me fuera de su vida y él pudiera seguir su juego. Con esta claridad vino también un plan. Ya no era solo sobre sobrevivir, era sobre tomar control y decidir mi camino. El primer paso, ir a México para confrontar a Carlos. Y gracias a la compensación económica que me dio la empresa por haberme despedido, pude costear el viaje. Incluso logré convencer a Susana de acompañarme, bajo el pretexto de turismo y compañía, para que no sospechara mis verdaderas intenciones. Antes de partir, contacté a Carlos. Aunque nunca me había dado su ubicación exacta, sabía que vivía en México. Usé técnicas psicológicas aprendidas, persuasión que dominé durante todo este tiempo de manipulación y observación, y logré que me diera la dirección de una cafetería donde podríamos vernos. Él creyó que todo era casual, que yo era vulnerable, confiada, pero estaba equivocado. Por primera vez, sentí que la historia ya no estaba fuera de mi control. Cada paso que daría en México sería mío. Cada decisión, cada movimiento, sería planeado. Y Susana, ajena a todo, seguiría mi guía, creyendo que todo era un simple viaje de ocio. La ilusión de poder, la calma de la estrategia, y el conocimiento de toda la verdad me daban un poder que nunca había sentido. Esta vez, las reglas del juego las ponía yo. El control final. Llegar a México fue como respirar aire nuevo después de meses atrapada en mis propios miedos y traiciones. Los días antes del encuentro los dediqué a recorrer la ciudad, a turistear un poco, y a permitir que Susana se relajara. Ella parecía disfrutarlo, ajena a lo que se avecinaba, confiando en que todo era un viaje común, como yo se lo había presentado. Finalmente llegó el día de ver a Carlos en persona. La primera vez que lo vi fue en una cafetería que él mismo me había dado. Lo observé sin que él lo notara, con la misma calma con la que un depredador estudia su presa, aunque esta vez yo estaba al control. Parecía confiado, seguro de sí mismo, sin sospechar lo que ya sabía sobre él. Su mirada, su postura, todo en él me recordaba los meses de manipulación y juego que me había impuesto desde la distancia. Le hablé con suavidad, manteniendo un aire de normalidad. Hablamos de trivialidades, como si yo todavía fuera la Vanessa frágil y confiada que él pensaba que conocía. Susana estaba allí también, presentada como mi acompañante para que me apoyara y no sospechara nada. Carlos aceptó seguirme hasta la cabaña en las afueras de la ciudad. Yo lo vendí como un lugar tranquilo, apartado, para descansar y hablar sin interrupciones. Él confiaba, creyendo que todo era casual, que yo era vulnerable, y así lo quería. La cabaña estaba lejos, olvidada, un espacio donde nadie pasaba. No tuve que forzar nada con palabras o acciones. El aislamiento, la sorpresa de encontrarse tan lejos de la ciudad, y la confianza ciega que tenían ambos en mí hicieron todo el trabajo. El silencio y la distancia se convirtieron en mi herramienta más poderosa. Lo que pasó dentro de esa cabaña queda entre ellos, pero lo que sí sé es que el control estaba completamente de mi lado. Mientras los veía, respirando el aire pesado de la tensión que ellos mismos no percibían, sentí algo que no esperaba, una mezcla de satisfacción y alivio. Todo el dolor, todo el engaño, todo lo que me hicieron pasar, convergía en este momento. Susana y Carlos estaban juntos, aislados, y no tenían manera de cambiar lo que yo había planeado. El viaje no terminó aquí, pero por primera vez en mucho tiempo, yo podía decidir el rumbo de mi historia. Mi poder ya no era emocional ni virtual, era tangible, palpable. Y mientras los veía allí, recordando cada traición, cada mentira, cada manipulación, entendí que había alcanzado lo que meses atrás parecía imposible. Yo estaba al control. El resto
Queda por descubrir. Solo sé que esta historia no termina aquí, que lo que venga dependerá de mí, y de cómo decida mover las piezas en este tablero que finalmente, por primera vez, me pertenece. Hasta aquí. Amor a distancia. Parte final. Si te gustó el capítulo, no olvides visitar nuestro canal y suscribirte. Si quieres escuchar las 3 partes de forma directa, puedes entrar a nuestra playlist. Muchas gracias.